nosotros hablamos de testamentos o poderes notariales. En nuestra comunidad latina esto suena como algo muy desconocido, como que algo, esto es algo que hacen los ricos, pero yo no tengo por qué hacerlo. Y es un grave error de nuestra comunidad. Porque, ¿qué pasa? Cuando suceden cosas inesperadas, porque al final, inesperadas, eh, que al final la muerte es una de las cosas más seguras que nosotros, o sea, no es que lo más seguro que nosotros tenemos en la vida. Aquí en Estados Unidos dicen la muerte y pagar taxes, pero, cuando estos eventos nos agarran por sorpresa, nos agarran desprevenidos, ¿qué va a pasar? Que entonces luego la familia se encuentra con un vacío legal que le hace muy difícil poder, digamos que a los sobrevivientes retomar el control de las finanzas de la familia. Y ahí es cuestión de definir cosas tan importantes como quiénes se van a quedar a cargo de los niños, ¿ok? Si algo le llegara a pasar a los dos padres. Estas son cosas que a uno no le gusta pensarlas, pero definitivamente son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Que quede claro cuáles son las propiedades que tiene la familia, cuál es todo el patrimonio que tiene la familia. A veces hay personas que han fallecido y dejan propiedades en distintos lugares o incluso en otros países y los hijos ni siquiera saben absolutamente nada de esto. Y luego entonces se enteran a los años por alguna u otra razón, porque no han pagado los taxes de las propiedades y las quieren embargar y finalmente llegan y contactan a los hijos como sucesores, por poner un ejemplo, ¿no? De las tantas cosas que pueden presentarse por no tener un testamento y un presupuesto. Y esto es algo súper sencillo, que no es necesario contratar un abogado, incluso un staple. Ustedes pueden ir y conseguir unos formatos para testamentos y ahí poder hacerlo y luego lo que hacen es notariar. Luego tenemos entonces el fondo para emergencias. Esto es una de las cosas más fundamentales de nuestro plan financiero. Y cuando hablamos de fondos para emergencia, yo creo que no se nos hizo más claro la importancia de esto hasta que llegó el COVID. Cuando el COVID llegó y nos puso a la mayoría de las personas en una situación en la que no estábamos en la capacidad de poder generar los ingresos que veníamos generando. Las personas que no tuvieron un fondo de emergencia se la vieron en apuros, se la vieron bastante difícil para poder pagar sus gastos generales, sus gastos fijos, porque al final el mortgage, el, 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 el alquiler, okay, los bills, todo eso siguió facturándose. En algunos casos dieron algunas concesiones, en algunos estados, pero en otros no. Pero también a veces pueden suceder cosas que nos agarran por sorpresa. Se nos dañó el carro, se dañó algo en la casa, un familiar, a uno de nuestros padres les pasa alguna situación de salud. Y si no tenemos ese fondo de emergencia, entonces, ¿cómo hacemos para afrontar estas situaciones inesperadas? Ahora, un concepto básico para crear ese fondo de emergencia es, y venimos otra vez a lo que hablamos del presupuesto, una vez que ustedes identifiquen cuáles son sus gastos fijos, cuáles son esos gastos que sí o sí tienen que pagar, su fondo de emergencia debería tener por lo menos 3 meses de esos gastos fijos. De manera de que si algo les llega a pasar en que ustedes no puedan estar generando sus ingresos o alguno de los miembros de la casa no puede estar generando los ingresos, tengan cómo cubrir los gastos fijos del hogar y no luego vayan a tener algún inconveniente de no poder eh, cubrir sus necesidades básicas. Luego tenemos la gestión de deuda y esto es un punto súper importante y especialmente en este país, que creo que todos estamos aquí en Estados Unidos. Y es que el credit score esto es como nuestra vida financiera. El credit score va muy atado a lo que es nuestra gestión de deuda. Uno de los puntos que más afecta a nuestro credit score es el endeudamiento que las personas puedan tener. Y existen distintas fuentes de deudas, las tarjetas de crédito, esta es la que más nos da dolores de cabeza, o por otro lado tenemos la hipoteca, que ahí sí no lo vemos como algo malo porque definitivamente va atado a un bien, los préstamos estudiantiles, que conocemos a tanta gente que pasa casi que toda la vida pagando préstamos estudiantiles en este país, el préstamo para la compra de autos y lo que nosotros llamamos aquí la deuda depredadora, que son los préstamos de día de pago, las líneas de crédito que definitivamente nos sacan de apuros
pero también nos matan con unas tasas de interés altísimas. Y cuando la gente accede a estos préstamos de día de pago o estas líneas de crédito, aunque las tasas de interés sean extremadamente elevadas, cuando no tienen un fondo de emergencia, cuando se les presenta una situación y no hay de dónde sacar dinero y hay que pagar, y entonces recurren a estas deudas donde terminan pagando el doble de de lo que pidieron en un lapso de menos de 2 años. Aquí les traigo una estadística que el estadounidense promedio tiene una deuda total de 96.371. O sea, estamos hablando que si este es el endeudamiento promedio del estadounidense promedio, y por otro lado, cuando vemos otras estadísticas en donde el ingreso del estadounidense promedio es de aproximadamente $50.000, es decir, que tiene un doble de endeudamiento en promedio. Entonces, estos son puntos súper importantes en nuestra gestión financiera. Luego tenemos aquí otros conceptos que quizás para algunos de nosotros son nuevos, especialmente en nuestra cultura no solemos hablar de estos. Lo que es el seguro de ingresos por discapacidad. Y esto va muy atado a lo que hablábamos hace un rato del fondo de emergencia, que si se presenta una situación en la que no podemos estar generando los ingresos que necesitamos para pagar nuestros gastos, hay seguros que los ayudan también a que si existe una situación de estas que por discapacidad no puedan generar sus ingresos, este seguro le va a hacer un reemplazo de sus ingresos. ¿Ok? Aquí otra estadística que nos habla que 1 de cada 4 jóvenes de 20 años en la actualidad quedará discapacitado en algún momento de su vida. Entonces, son detalles que a veces no nos gusta pensar mucho en esto, pero es importante saber lo que son cosas que están ahí, que tenemos que prepararnos y tenemos que prepararnos por un lado financieramente, pero también en nuestra vida, en nuestra salud, ¿no? Y de cuidarnos. Por otro lado, tenemos el seguro de cuidado de largo plazo, ¿ok? Este es un seguro que también para nosotros los latinos se nos hace un concepto bastante extraño, porque nosotros venimos con una mentalidad en la que cuando teníamos un adulto mayor en casa, alguien se hacía cargo de ese adulto mayor. Siempre había alguien de la familia, el que nunca trabajó, el que nunca hizo nada, o también teníamos a estas mujeres que en nuestros países ya a los 50 años se quedaban en la casa criando a los nietos, ¿ok? No seguían, digamos que con su vida profesional. Em, pero en este país esto es algo totalmente diferente, ¿ok? Aquí nosotros vemos a las personas trabajando, incluso con unas edades que a veces uno dice, wow, yo espero que esta persona esté trabajando porque quiere trabajar y no porque necesita trabajar porque no tiene cómo sustentar su calidad de vida, ¿no? Entonces, este concepto del seguro de cuidado de largo plazo es el que les va a permitir a las personas que estén en alguna situación en la que no pueden valerse por sí mismos, que no puedan comer por sí mismos, o vestirse, o bañarse, o moverse, ir al baño, manejar sus esfínteres. Le va a ayudar a las personas a tener una fuente de dinero para pagarle a alguien para que cuide a estas personas o para que puedan entrar a un centro de cuidados. ¿Ok? Y hay otro punto aquí en este país que como muchos de nosotros somos inmigrantes, no estamos muy conscientes de cómo se maneja y es que las personas piensan que luego de los 65 años que ya pueden tener acceso a Medicare, que el Medicare va a cubrir estos gastos asociados con estos cuidados y es un grave error, porque Medicare lo que nos va a ayudar es a pagar los gastos de los médicos, nos va a poder ayudar a pagar los gastos de hospitalización si se requiere por alguna cirugía o algo, un accidente, algo por el estilo, pero no va a pagar para alguien que nos cuide, ¿ok? Luego tenemos otro punto importante que es el seguro de vida. Y el seguro de vida es una de las herramientas más versátiles que tenemos en nuestra planeación financiera y que está aquí como uno de los pilares de esta etapa de protección porque nos va a permitir que si ni Dios lo quiera, una de las personas que contribuye a los ingresos de la casa se va, la persona fallece, la familia está en la capacidad de seguir, mantener, de continuar con su
con su calidad de vida. Obviamente el seguro de vida nunca va a poder reemplazar a un padre, nunca va a poder reemplazar a una madre, el afecto que le da, pero el seguro de vida sí les va a poder dar esa tranquilidad de que la familia va a quedar sostenida por lo menos financieramente. Y este es otro asunto que a nosotros los latinos no nos gusta hablar, no nos gusta hacer, porque no nos gusta hablar de la muerte, ¿ok? Y muchas veces a mí me dicen cosas como que yo no planeo morirme todavía, yo no, o me dicen cosas como, yo he escuchado de todo, cosas como que yo no le voy a dejar el dinero a otro para que venga y se lo goce, pero ¿y qué pasa con tu familia? ¿Cómo queda si esa persona ya no está en casa? Eh, y hay un punto también aquí importante con respecto al seguro de vida, y es que muchas veces nos los dan a través del trabajo, ¿ok? Pero ellos van a tener la titularidad del seguro de vida, mientras que, y en el momento que la persona salga de ese trabajo se queda sin seguro de vida. Mientras que cuando tú tienes un seguro de vida personal contratado por ti mismo, no importa la situación, tu situación laboral, si sales de trabajo, si cambias, ese seguro de vida va a estar ahí siempre para ti. ¿Y por qué esto es un punto importante? Que lo hagamos también de manera personal, así lo tengamos a través del empleador. Porque, señores, para que nos den a nosotros seguro de vida, necesitamos tener buena salud. Y mientras mayor somos, más caro nos sale el seguro de vida. Entonces, ¿qué veo yo constantemente? Personas que me llegan a sus 60 años, 65, que dicen, bueno, ya yo salí de mis trabajos, ¿cómo quiero tener un seguro de vida? Porque además entonces ya se hacen como que un poco más conscientes de que no van para jóvenes, sino van para viejos y dicen, no quiero dejarle a mi familia esta carga de tener que pagar mis gastos finales. Y entonces, cuando llegan a mí, ya tienen unos temas de salud que no los hace elegibles para tener un seguro de vida. El otro tema que no mencioné ahí, que era el seguro médico, es el que me pasé el slide. El seguro de salud, el seguro médico. Esto es un tema súper importante en nuestra planeación financiera. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos muy bien que aquí en Estados Unidos la salud no es gratis. Entonces, cada vez que alguien se enferma, tiene alguna situación de emergencia y va a un hospital, queda endeudado si no tiene un seguro de salud y queda con unas deudas que aunque bien uno puede hacer planes de pago, quedan pagando $100, 50, 200, dependiendo de qué tanto haya gastado por un periodo de tiempo. Que cuando yo hablo con esas personas, la mayoría de esas personas, y yo les pregunto, ¿por qué no tenías un seguro de salud? Me dicen, pero es que yo tenía un primo que él pagaba 500, 800 y yo no estoy en capacidad de pagar eso. Y yo les digo, pero ustedes no saben que eso va a ir de acuerdo a tus ingresos. Los ingresos tuyos no son los mismos de tu primo. Tú ibas a pagar muchísimo menos por el seguro de salud. Entonces aquí yo los invito a que busquen un asesor, un agente de seguros de salud que les indique cuáles son sus opciones y cuál es la que mejor se adapta para ustedes. Nosotros en Venezuela teníamos un dicho que se hizo muy famoso y decía con respecto a los seguros, y decía es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y tenerlo. Luego entonces entramos aquí en esta segunda etapa de nuestra casa financiera. Yo me imagino que ustedes, mientras yo he estado hablando de todo esto, ustedes estaban ahí evaluando, este lo tengo, esto no lo tengo, no tengo fondo de emergencia, o si lo tengo, gracias a Dios, tengo poco, no tengo presupuesto. Pero aquí cuando nosotros venimos a esta etapa de la acumulación, aquí es donde la mayoría de la gente se me queda sin un plan. Y es que en esta etapa es donde nosotros vamos a trabajar áreas tan importantes como nuestra planeación de retiro, que nosotros podamos estar ahorrando para nuestra jubilación. Y esta planeación de la jubilación, por un temas de desconocimiento o que nos creemos que el tiempo, eh, como que estamos muy lejos de jubilarnos, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestros 20, nuestros 30, vemos como que la jubilación está lejísimo y eso todavía a mí no me va a llegar. Tengo tiempo para empezar a ahorrar. Y es un grave error porque mientras más jóvenes lo hagamos, más oportunidad tenemos de que ese dinero se multiplique, que ese dinero crezca y trabaje para nosotros.
Pero también hay temas que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí a nivel de la planeación de nuestra jubilación, y es que tenemos que identificar que hay distintas maneras de ahorrar para nuestro retiro. Hay gente que eh, simplemente está ahorrando con sus ahorros personales, ¿ok? Y esto va a tener, cada una de estas opciones va a tener un tratamiento a nivel de impuestos, eh, bien sea que lo hagas por tus ahorros personales, bien sea que hagas con planes de retiro, que el IRS establece unos planes de retiros específicos, que muchos han escuchado de esto, lo que es el IRA, el 401k, que esto te los ofrecen las empresas, el 403b, que cuando las personas trabajan para entes gubernamentales, o un SEP o un Simple IRA, que son para las personas que contribuyen a sus planes de retiro de manera personal o a través de o mejor dicho, a través de sus negocios y tienen ventajas a niveles de impuestos. ¿Ok? Ahora, estos planes lo que hacen es diferir los impuestos y muchas veces la gente no lo sabe. Y cuando llega el momento de sacar lo que acumularon en estos planes de retiro, que ojo, no quiere decir que esto sea malo, ¿no? Estos son planes de retiro que son buenos. Pero cuando van a sacar el dinero no saben que tienen que pagar taxes por ese dinero, porque esto lo estaba difiriendo los taxes, ¿ok? Mientras que también tenemos otras vías para ahorrar para el retiro, en donde los ingresos se van a recibir sin impuestos, y aquí es donde entra el famoso Roth IRA, que se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos, ¿ok? O el Roth 401k, o también el seguro de vida con valor de rescate, ¿ok? Ya estos son temas que nosotros iremos profundizando más adelante, pero el punto importante aquí es que con la adecuada asesoría ustedes van a poder hacer un plan en el que diversifiquen los impuestos. Si hacemos todo en nuestro plan con un programa o con uno de estos vehículos en donde los impuestos se pagan luego, ¿verdad? Luego entonces cuando estamos en la jubilación, que más necesitamos el dinero, vamos a estar pagando una porción importante de taxes por ese dinero. Pero también si decimos que todo sea en ingresos sin impuestos, ¿ok? Podríamos no estar aprovechando las ventajas fiscales que tiene el diferir los impuestos. Entonces aquí la clave es uno lograr balancear, ¿ok? Que tengas diversificación para que luego puedan entonces disfrutar de los beneficios de cada uno. Como dicen a veces por ahí, que tengan lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces con una adecuada planeación eso obviamente lo podemos lograr. Y chicas, les digo, no hay presupuesto pequeño para que podamos poner un granito de arena para esto que es tan importante, esto que va a significar cómo nosotras vamos a llevar nuestra vida después de dejar de trabajar. Si queremos tener una jubilación en la que podamos darnos una buena vida, podamos viajar, podamos salir a comer con las amigas, podamos tomarnos unos traguitos, podamos visitar a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, o simplemente vamos a estar trabajando porque no podemos dejar de trabajar, y no saben la cantidad de personas que me llegan a mí preguntándome, quiero hacer una planeación de retiro, quiero retirarme, quiero que me ayudes porque eres especialista en planeación de retiro y ¿qué tienes? No tengo nada. Entonces, ahí no hay mucho que podamos hacer. Otro punto importante aquí es el ahorro para los estudios superiores. Y es que como les hablaba antes de lo que era la deuda estudiantil, el estadounidense promedio tiene $35,000 en préstamos en deudas por préstamos estudiantiles. Y esto es algo que nosotros podemos contribuir, pero eso sí, yo siempre le digo a la gente, primero póngase la mascarilla a usted y después se los pone a sus hijos. Si nosotros no tenemos un plan para nuestra jubilación, entonces al final vamos a terminar siendo una carga para nuestros hijos. Pudimos haberle dejado un plan para que estudie en la universidad y no tenga que pagar mucho, pero entonces resulta que le llega a uno con que no tiene nada para su retiro. Y luego tenemos entonces en la última etapa de nuestra casa financiera, que la llamamos la conservación, y es cuando ya estamos pensando en retirarnos, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a preservar nuestro estilo de vida y nuestro patrimonio. Y aquí es súper importante nuevamente tener una estrategia con la asesoría adecuada,
para que podamos hacer evaluaciones de riesgo de manera efectiva, para que hagamos que ese dinero que nosotros logramos acumular nos dure lo más que se pueda. Y hay distintas herramientas para hacerlo, pero si no nos asesoramos, no lo sabemos. ¿Ok? No, aquí no voy a profundizar mucho porque aquí estamos con unas mujeres que todavía no estamos acá, pero sin embargo, a veces no estamos en esta etapa de la jubilación, pero a veces también tenemos a nuestros padres que nos dicen, yo tengo un 401k que no lo he usado, lo voy a usar, lo voy a cash out, y viene y por error saca todo el dinero de una vez y cuando le toca pagar todos los taxes. Entonces, aquí es importante buscar asesoría para hacerlo de la mejor manera, de la manera más eficiente. Y por último, les digo, la mayoría de las personas no planean fracasar, sino que fracasan por no planear. Y esto quiero que se lo lleven como una frase para que ustedes reflexionen y puedan entonces identificar, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado, cuáles son esas áreas en las que ustedes necesitan empezar a planificar o tienen que mejorar su planificación y cuáles son esos pequeños pasos que pueden empezar a dar para que no fracasen en su planeación financiera. Fue un gusto darles este resumen rápido de lo que son las bases generales de una planeación financiera personal. En las próximas sesiones nosotros vamos a estar hablando más a detalle de estos puntos que tocamos hoy. Por ejemplo, vamos a ver más a detalle cómo se hace un presupuesto o cuáles son los planes de retiro o cualquier otra área que a ustedes les interese conocer. Aquí estoy para ayudarla. Si alguna tiene alguna duda, me la puede hacer por el chat o puede abrir el micrófono y pregunta como gusten. No tenemos, creo que no tenemos nada por aquí. Ninguna pregunta, pero muy interesante y sí me encantaría.